Hola, ¿qué tal? Hoy no vamos a hablar de robótica o de una inteligencia artificial. Hoy hablaremos de algo mucho más ambicioso, de una máquina del tiempo. Una que no viaja al futuro, sino que nos permite ver los primeros capítulos de la historia del universo. Hablamos del telescopio espacial James Webb. Seguro que habéis visto sus espectaculares imágenes, pero ¿alguna vez os habéis preguntado por la sinfonía de tecnología e ingenio que se esconde detrás de su icónico ojo dorado? ¿Por qué tiene que operar a 223 grados bajo cero? ¿O cómo consiguieron meter una estructura del tamaño de una cancha de tenis en la punta de un cohete? En el vídeo de hoy vamos a hacer exactamente eso, una autopsia tecnológica a una de las máquinas más complejas jamás construidas por la humanidad. Vamos a entender por qué cada una de sus piezas es una solución brillante a un desafío cósmico, desde su órbita a 1,5 millones de kilómetros hasta el oro que recubre sus espejos. Así que preparaos, porque vamos a desvelar la anatomía de un observatorio cósmico. Lo primero que hay que entender es que el James Webb no es un reemplazo para el Hubble, es su complemento, su DLC, una vasta expansión de nuestras capacidades para ver el universo. Y su superpoder, la clave de todo su diseño, es su capacidad para ver el espectro infrarrojo. ¿Pero por qué infrarrojo? ¿Por qué esa obsesión con esta luz invisible para nuestros ojos? La respuesta se basa en dos principios fundamentales que gobiernan el cosmos. El primer principio es el corrimiento al rojo cosmológico. Imaginad el universo como un globo que se está inflando desde el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Año arriba, año abajo. Ahora imaginad que dibujamos una onda de luz en la superficie de ese globo. A medida que el globo se va expandiendo, el tejido del espacio-tiempo se estira y la onda de luz que viaja a través de él también se estira. La luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron cuando el universo era un bebé ha viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros. Durante ese viaje épico, su longitud de onda se ha estirado tanto que la luz que pudo ser emitida como visible o incluso ultravioleta hoy nos llega como luz infrarroja. Esto se conoce como corrimiento al rojo y cuanto más lejos está un objeto, mayor es su corrimiento. Por lo tanto, si queremos ver la primera luz y presenciar el nacimiento de las primeras estructuras cósmicas, necesitamos un telescopio con una sensibilidad brutal al infrarrojo. El Webb es literalmente una máquina del tiempo diseñada para capturar esos antiguos fotones infrarrojos. El segundo principio es el de atravesar el velo de polvo cósmico. El espacio no está vacío, está lleno de gigantescas nubes de gas y polvo, conocidas como nebulosas. Estas nebulosas son las maternidades cósmicas, los lugares donde nacen nuevas estrellas y planetas. El problema es que este polvo cósmico es opaco a la luz visible. Actúa como una cortina densa que nos impide ver lo que ocurre en su interior, algo así como las cortinas de nuestras ventanas. Telescopios como el Hubble ven la superficie de estas nubes, pero no su corazón. Aquí es donde el infrarrojo vuelve a ser el héroe. La luz infrarroja, al tener una longitud de onda mayor, puede penetrar estas nubes de polvo con mucha más facilidad. Permite al Webb mirar directamente dentro de los densos núcleos de las nebulosas y los discos protoplanetarios para estudiar las estrellas y planetas en el mismo acto de su formación. Esta doble capacidad, ver la luz más antigua del universo y mirar a través del polvo, define toda la misión del Webb, y de aquí nace el mayor desafío de ingeniería de todos. La luz infrarroja es en esencia calor. Para detectar las señales de calor increíblemente débiles de las galaxias lejanas, el propio telescopio tiene que estar gélido para no cegarse con su propio calor. Este requisito es fundamental en el origen de una cadena de decisiones de ingeniería que nos llevará a su parasol, su órbita lejana y sus sistemas de enfriamiento. Empecemos por su ojo. El corazón del Webb es su elemento óptico del telescopio, WOTE, y su característica más icónica es su espejo primario. Con un diámetro de 6,5 metros tiene un área para recolectar luz más de 6 veces mayor que la del Hubble. Esto le da una sensibilidad sin precedentes para ver los objetos más tenues y lejanos.
Pero aquí no vino el primer gran problema. Un espejo de 6,5 metros no cabía en la punta de ningún cohete existente. La solución fue una proeza de la ingeniería, un diseño segmentado y plegable. El espejo está compuesto por 18 segmentos hexagonales, cada uno de 1,32 metros de diámetro. Para el lanzamiento, dos alas laterales se plegaron hacia atrás como si fuera una pieza de origami, de alta tecnología, permitiendo que todo encajara en el cohete Ariane 5. La elección del material para estos espejos fue crítica. Se necesitaba algo extremadamente ligero, pero que mantuviera su forma con una precisión atómica a las temperaturas criogénicas del espacio, por debajo de los 223 grados Celsius. El vidrio usado en el Hubble era demasiado pesado. La solución fue el berilio. Este metal es increíblemente ligero y rígido. De hecho, cada uno de estos segmentos de 1,3 metros pesa solo unos 20 kilos, lo que sería imposible con vidrio. Además, el berilio es térmicamente muy estable. Apenas se deforma con los cambios extremos de temperatura. Pero el berilio tiene un problema. No es un buen reflector de la luz infrarroja. Y aquí es donde entra el oro. El oro es uno de los mejores materiales para reflejar la luz infrarroja de onda larga. Así que cada segmento fue recubierto con una capa de oro microscópicamente delgada, solo 100 nanómetros de espesor, el equivalente a unos 1000 átomos de grosor. Todo ese espejo gigante usa menos oro del que encontrarías en un anillo de boda. Tener 18 segmentos de espejo es una cosa. Hacer que actúen como una única superficie óptica perfecta con una precisión de una fracción de la longitud de onda de la luz, es decir, del orden de nanómetros, es otra muy distinta. Esto es como intentar alinear 18 espejos de mano para formar una sola imagen perfecta, pero a millones de kilómetros de distancia. Este proceso se llama detección y control del frente de onda y es una de las tecnologías más innovadoras de la misión. No es un sistema automático, sino un proceso iterativo controlado desde tierra. Y así funciona, explicado de forma sencilla, ¿vale? Tras el despliegue, cada segmento actúa como un telescopio individual, creando 18 imágenes borrosas de una misma estrella brillante. El primer paso es identificar qué imagen pertenece a cada segmento. En la parte trasera de cada segmento hay 7 actuadores de altísima precisión. Los ingenieros en la Tierra usan estos motores para mover y deformar ligeramente cada espejo, superponiendo las 18 imágenes en un solo punto. Una vez apiladas, los segmentos todavía no están perfectamente alineados. Utilizando la cámara NIRCam como un sensor especial, se analizan imágenes intencionadamente desenfocadas para realizar ajustes finos de nanómetros, hasta que los 18 segmentos forman una superficie suave y coherente. Y lo más increíble es que este proceso no se hizo una sola vez. El telescopio se monitorea y se reajusta periódicamente para compensar cualquier pequeño cambio estructural. El Webb no es una pieza de óptica estática, es un sistema inteligente cuya perfección es mantenida activamente por una simbiosis entre el hardware en el espacio y el software en la Tierra. Como decíamos antes, para que el Webb pueda ver el universo infrarrojo, tiene que estar increíblemente frío, por debajo de los menos 223 grados Celsius o 50 Kelvin. Cualquier calor propio ahogaría las débiles señales cósmicas. Para lograr esto, el Webb emplea una estrategia de 2 niveles, un enfriamiento pasivo-masivo y un enfriamiento activo de alta tecnología. La primera y más importante línea de defensa contra el calor es su gigantesco parasol. Tiene el tamaño de una cancha de tenis, unos 21 por 14 metros. Su función es simple en concepto, pero diabólicamente compleja en ejecución. Separar el observatorio en un lado caliente, que siempre mira al sol, la Tierra y la Luna, y un lado frío, donde la óptica y los instrumentos permanecen en una sombra perpetua. Este parasol crea un gradiente de temperatura extremo. El lado caliente puede alcanzar los 110 grados Celsius, mientras que el lado frío se enfría pasivamente por debajo de los menos 223 grados Celsius, una diferencia de casi 300 grados. Y os preguntaréis, ¿de qué está hecho? Pues está compuesto por 5 capas de un material llamado Kapton, una película conocida por su resistencia al calor y su estabilidad. Cada capa es más delgada que un cabello humano y está recubierta de aluminio para reflejar el calor. Pero, ¿por qué 5 capas y no una sola capa más gruesa?
Pues aquí está la genialidad del diseño. El vacío del espacio entre cada capa es un aislante casi perfecto. La primera capa bloquea el 90% del calor del Sol. El calor que la atraviesa es reflejado hacia los lados por la segunda capa, y así sucesivamente. Este diseño de radiador en V permite que cada capa sucesiva sea progresivamente más fría, disipando el calor de forma mucho más eficiente. El parasol es suficiente para la mayoría de los instrumentos, pero uno de ellos, el instrumento de infrarrojo medio, o MIRI, necesita condiciones aún más extremas. Para funcionar, sus detectores deben mantenerse a una temperatura de menos de 7 Kelvin, es decir, menos 266 grados Celsius, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Esta temperatura es inalcanzable solo con el parasol, así que se necesita un sistema de enfriamiento activo. Observatorios anteriores como el Spitzer dependían de un tanque de helio líquido que se evaporaba con el tiempo, limitando la vida de la misión. El Webb usa una tecnología revolucionaria, un criorrefrigerador de ciclo cerrado. Esencialmente es un refrigerador mecánico que enfría y recircula activamente gas helio, permitiéndole operar mientras tenga energía eléctrica. Esta decisión fue clave para que la misión pueda durar más de 20 años. Su funcionamiento es una maravilla de la termodinámica. En el lado caliente del telescopio, un compresor especial diseñado para no generar vibraciones crea ondas de presión en un tubo con gas helio, preenfriándolo a unos 14 Kelvin. Este gas ya frío se bombea a través de tuberías hasta el instrumento MIRI. Allí se le fuerza a pasar por un orificio diminuto. La rápida expansión del gas al otro lado provoca un enfriamiento drástico adicional, gracias a un fenómeno llamado efecto Joule-Thomson, alcanzando los 6 Kelvin finales. Esta combinación de enfriamiento pasivo a gran escala y enfriamiento activo de alta precisión es lo que da al Webb su increíble sensibilidad. Una vez que la luz ha viajado por el cosmos y ha sido capturada y enfocada por el ojo dorado, llega al módulo integrado de instrumentos científicos, el ISIN. Aquí es donde los fotones se convierten en datos. El Webb tiene 4 instrumentos principales, cada uno con una especialidad. La cámara principal es el principal generador de imágenes de campo amplio del Webb. Su trabajo es capturar las imágenes de alta resolución de las primeras estrellas y galaxias. Además, está equipada con cronógrafos, unas pequeñas máscaras que pueden bloquear la luz de una estrella para poder ver los planetas, mucho más tenues que la orbitan. Y como ya vimos, también es el sensor que se usa para alinear los espejos. La función del NIRSPEC no es tomar fotos, sino hacer espectroscopia. Descompone la luz de un objeto en su espectro, como un arco iris, revelando las huellas dactilares químicas de los elementos presentes. Así podemos saber de qué están hechas las galaxias lejanas o las atmósferas de los exoplanetas. Su tecnología revolucionaria es la matriz de microobturadores. Es una rejilla con casi 1/4 de millón de obturadores diminutos, más pequeños que un cabello humano, que se pueden abrir o cerrar individualmente. Esto permite a NIRSPEC observar el espectro de hasta 100 objetos a la vez, una capacidad que aumenta drásticamente la eficiencia del telescopio. MIRI es el único instrumento que opera en el infrarrojo medio, cubriendo las longitudes de onda más largas. Esto le permite ver objetos aún más fríos o con un corrimiento al rojo aún mayor, como estrellas en las primerísimas etapas de formación, todavía envueltas en sus capullos de polvo. Es el instrumento que necesita el criorrefrigerador para mantenerse a menos 266 grados Celsius. Este es un 2x1, una contribución de la Agencia Espacial Canadiense. El FGS o sensor de guía fina no es un instrumento científico, es el sistema que mantiene al telescopio apuntando con una estabilidad increíble. Se fija en estrellas, guía y mide su posición con una precisión tan alta que podría detectar el grosor de un cabello humano a 1 kilómetro de distancia. NIRIS sí es un instrumento científico per se, y su especialidad es la espectroscopia sin rendija,
un modo de observación súper potente para estudiar las atmósferas de los exoplanetas mientras pasan por delante de su estrella. Estos 4 instrumentos no trabajan por separado, actúan en conjunto para darnos una visión completa del universo infrarrojo. Toda esta increíble tecnología no serviría de nada si no pudiéramos ponerla a salvo en el lugar correcto del espacio. El viaje del Webb comenzó el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un cohete Ariane 5, pero el lanzamiento fue solo el comienzo de una fase más arriesgada de la misión, el despliegue. Como vimos, el telescopio fue lanzado plegado como una pieza de origami. Durante las siguientes 3 semanas, mientras viajaba a su destino, ejecutó una secuencia de despliegue autónoma con cientos de puntos de fallo únicos. Era un verdadero ballet de ingeniería donde nada podía salir mal. El destino de este viaje no era una órbita alrededor de la Tierra como la del Hubble, sino un lugar muy especial a 1,5 millones de kilómetros de nosotros. El punto de Lagrange 2 o L2. ¿Por qué allí? Te preguntarás. Esta órbita lejana es una elección estratégica por varias razones clave. En L2, el Sol, la Tierra y la Luna están siempre en la misma dirección desde la perspectiva del telescopio. Esto permite que el parasol los bloquee a los 3 a la vez, manteniendo el lado frío en una sombra constante y un entorno térmico superestable. A diferencia del Hubble, que entra y sale de la sombra de la Tierra cada 90 minutos, el Webb en L2 tiene una vista sin obstrucciones del cielo profundo. Esto es crucial para las observaciones largas de objetos muy tenues. Operar en L2 no está exento de peligros, el espacio no está vacío y uno de los mayores riesgos es el bombardeo constante de micrometeoroides, que son pequeñas partículas de polvo que viajan a velocidades de vértigo. En mayo de 2022 ocurrió lo que se temía. Uno de los segmentos del espejo primario fue golpeado por un micrometeoroide más energético de los que los modelos predecían. El impacto causó un daño visible e irreversible en el segmento. Pero aquí es donde la naturaleza adaptativa del Webb demostró su valía. Usando los actuadores en la parte posterior del segmento dañado, los ingenieros en tierra pudieron reajustar su curvatura para compensar en gran medida la distorsión. Aunque el daño es puntual permanentemente, su efecto en el rendimiento óptico global del telescopio fue sorprendentemente pequeño y el Webb sigue funcionando muy por encima de las especificaciones requeridas. Este evento demostró en el mundo real la resiliencia del diseño segmentado y del sistema de control de frente de onda. Además, llevó al equipo de la misión a implementar una nueva estrategia. Ahora se evita activamente apuntar el telescopio en la dirección de su propio movimiento orbital, una zona de mayor riesgo de impactos de alta energía. Esto nos muestra que la operación del Webb es un proceso dinámico y adaptativo, una colaboración constante entre la máquina en el espacio y la inteligencia humana en la Tierra. Cuando analizamos cada componente del James Webb es fácil quedarse fascinado por una pieza en particular, el espejo, el parasol, los instrumentos. Pero lo que resulta verdaderamente alucinante no es una sola tecnología, sino la integración perfecta y la interdependencia de todas ellas. Es una auténtica sinfonía de innovación. El espejo de berilio recubierto de oro no serviría de nada sin el sistema de control que lo alinea con precisión nanométrica. Esa óptica perfecta sería inútil si no estuviera protegida del calor por el colosal parasol, y el parasol no sería suficiente para el instrumento MIRI si no fuera por el sofisticado criorrefrigerador. Todo depende de una plataforma estable en una órbita a 1,5 millones de kilómetros, un punto elegido estratégicamente para la estabilidad térmica. Es el resultado del trabajo de miles de científicos e ingenieros de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense durante décadas. Pero lo que más me flipa es que el Webb ha demostrado ser un telescopio adaptativo e inteligente. La capacidad de reconfigurar sus espejos para minimizar el daño de un micrometeoroide es la prueba de que es un observatorio dinámico que podemos cuidar y optimizar activamente desde la Tierra. ¿Y cuáles son las implicaciones de todo esto? El Webb no solo está cumpliendo sus promesas, sino que está superando las expectativas. Sus descubrimientos ya están desafiando nuestros modelos teóricos más arraigados sobre el universo. Ha encontrado galaxias sorprendentemente grandes y luminosas en el universo primitivo, mucho antes de lo que el modelo cosmológico estándar llamado Lambda CDM predecía que era posible. La existencia de estas galaxias imposiblemente grandes sugiere que la formación de estrellas fue mucho más eficiente de lo que pensábamos. Ha analizado las atmósferas de exoplanetas con un detalle sin precedentes.
En el planeta K2-18b encontró metano y dióxido de carbono, lo que apoya la hipótesis de que podría ser un mundo Icean, o sea, un planeta cubierto de un océano de agua líquida. El James Webb es un motor de nuevas preguntas, nos está obligando a reevaluar nuestras ideas más fundamentales sobre cómo se formaron las primeras galaxias y la naturaleza de los mundos que orbitan otras estrellas. No estamos recibiendo solo una imagen más clara del universo. Es posible que gracias a esta increíble pieza de tecnología tengamos que empezar a redibujar el mapa por completo. Y eso, para cualquier amante de la ciencia y la tecnología, es lo más emocionante que puede pasar. Y bueno, si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos.